Este es un nuevo informe de coyuntura económica. Hemos cambiado el diseño del informe. Tiene una figura que recuerda un poco a información económica con rostros de personas en el centro de la imagen, recordando la misión que como fundación tenemos de trabajar por el bienestar, la bienandanza y el progreso de los nicaragüenses. Es un informe de coyuntura más fácil de leer, se cambió el tipo de letra, los gráficos están presentados de una manera más integrada al texto y en general las secciones están mejor separadas, lo cual lo hace, como decía Gerardo, un documento más fácil de leer, más fácil de seguir y espero que les guste. Cualquier comentario que tengan al respecto, más que bienvenido. La calidad obviamente se mantiene. La estructura de la presentación de esta mañana es bastante tradicional, la coyuntura económica nacional, sobre todo del 2014, pero también del primer trimestre del 2015. Tenemos también las informaciones de las encuestas de FUNIDES que regularmente realizamos, tanto a consumidores como a empresarios, proyecciones de crecimiento para el 2015 y 2016-2017, y dos secciones, una que va a ser un documento por separado sobre los determinantes que hacen que los egresados de las distintas carreras universitarias permanezcan en un puesto de trabajo, en número de meses después que son graduados de la universidad. Y finalmente algunas consideraciones como relacionadas al anuncio de la reducción de las tarifas eléctricas y su impacto en la economía. Los datos oficiales del Banco Central muestran, ¿verdad?, un crecimiento del 4.7% de la economía en el 2014. Se da una aceleración de la actividad en el último trimestre del año. La actividad venía de alguna manera reduciéndose un poco, pero en el último trimestre se eleva a 4.7%, impulsado principalmente por el sector financiero, todo lo que es la banca, la intermediación financiera, telecomunicaciones y transporte. Básicamente aquí lo que se está dando es un aumento en los servicios de transmisión de datos del sector de comunicaciones. Estamos pasando a un sistema de comunicaciones que va de la voz a los datos. Entonces han habido de los distintos operadores de telefonía inversiones millonarias en el tema de ampliar el ancho de banda y esto está aumentando los servicios en telecomunicaciones y eso explica este crecimiento de 7.4%. Tenemos también un incremento en lo que se llaman los servicios personales y empresariales, donde se incluye una serie de actividades, como por ejemplo el arrendamiento de maquinaria, servicios de informática, investigación y desarrollo, servicios jurídicos, contabilidad, auditoría y otros servicios. Este es un sector de la economía de servicios que antes no aparecía fuertemente y ahora está ya por segundo informe de coyuntura económica apareciendo como un sector que está creciendo también. El sector comercio y la industria manufacturera creciendo encima de lo que crece en promedio la economía en su conjunto. La agricultura está creciendo por debajo porque, como sabemos, tuvimos problemas climáticos, particularmente con la cosecha de primera, por los efectos climáticos, y por el peso específico que tiene cada uno de estos sectores, ese 4.7 se puede descomponer en cada uno de los sectores. El que más aportó, 0.8 aproximadamente de ese 4.7, es comercio, seguido por servicios personales, transporte y comunicaciones y agricultura. Estos cuatro sectores crecieron de una manera bastante pareja, contribuyeron de una manera bastante pareja con el crecimiento general del producto, a diferencia del año pasado, donde el sector manufactura y construcción iban creciendo más rápido que el resto. En otras palabras, si nos comparamos con relación a hace un año, tenemos un crecimiento un poquito más distribuido en distintos sectores de la economía, estos 5 en particular. Como un ejercicio de transparencia, siempre al principio del año, en el primer informe de coyuntura, analizamos qué hubo de diferencia entre las proyecciones oficiales del Banco Central y las proyecciones de FUNIDES. Básicamente las proyecciones de FUNIDES para el cierre del año 2014 dijimos que iba a crecer en 4.2, la economía creció en 4.7 y analizando los datos
básicamente nos encontramos que la principal diferencia radica en que FUNIDE sobreestimó el crecimiento de las importaciones en el año 2014. Como las importaciones entran con signo negativo en el Producto Interno Bruto, eso hace que al calcularlo nosotros a niveles más o menos históricos, nuestra tasa de crecimiento fue estimada como un poco menor dentro del rango estadístico, pero un poco menor que los datos oficiales. Realmente, en términos reales, las importaciones crecieron bien bajas con relación a las normas históricas, particularmente en este último trimestre del 2014, y obviamente ahí la factura petrolera tuvo un impacto importante. Al caer el precio, la factura de importación por petróleo reduce este ítem. Donde hubo también una diferencia, pero en este caso FUNIDE fue un poco menos pesimista que los datos oficiales, fue en las inversiones. Nosotros calculábamos que las inversiones privadas iban a caer en un negativo 2% y cayeron un negativo 3.4%. Y sobre esto quisiera hacer una pequeña acotación. Lo que están viendo aquí ustedes es el nivel absoluto en millones de Córdoba del 2006 del total de las inversiones privadas, porque al leer este gráfico uno puede interpretar erróneamente de que las inversiones se están derrumbando, que se están cayendo en el país. Lo que está pasando en realidad es que hubo una tasa de crecimiento bien alta en el 2011-2012 y se estabilizó a unos niveles bastante elevados, de aproximadamente 35.000 millones de Córdoba, principalmente impulsado por el tema de inversiones en parques eólicos. Y las inversiones continuaron siendo altas, pero bajaron con relación a este pico que se dio en el 2012-2013. Entonces, hay una tasa de crecimiento negativa, pero los niveles son relativamente altos. A lo que hubo es una alta inversión en esos años y hay un efecto estadístico. No significa que las inversiones están abandonando el país. Otro elemento importante que caracterizó el 2014 fue la inflación. Vemos prácticamente 2 años dentro del 2014. De enero a mayo, unas tasas de inflación realmente bajando y en niveles bastante reducidos para los niveles históricos, particularmente de enero a mayo, pero luego, al venir los problemas climáticos, en mayo empieza a ver de que no va a haber lluvia, de que va a ser difícil la cosecha de primera y empieza a haber escasez, particularmente de productos comestibles, frijoles, granos básicos, y empieza a repuntar la inflación en junio, septiembre, noviembre. Entonces tuvimos, como decía, 2 años en uno, un año caracterizado por baja inflación y una segunda parte del año caracterizada por alta inflación relativamente, ¿verdad? Al final la inflación cerró en 6.5, no es una tasa de inflación de la cual hay que estar particularmente preocupado, pero sí hay que preocuparse porque el componente que aumentó fue de alimentos y bebidas no alcohólicas, que son los que le pegan más a las personas de más bajo ingreso. Y ustedes van a ver en las expectativas de los consumidores cómo esto diseña o marca las expectativas y los sentimientos de los consumidores durante todo el 2014 y que todavía persiste. Tenemos la inflación a marzo, estos son datos bastante recientes. Generalmente después de Semana Santa, el componente de precios que influye mucho es de hoteles y restaurantes, que no es necesariamente el primer lugar en la mayoría de los tiempos, y segundo, alimentos y bebidas alcohólicas. Probablemente en los próximos meses, restaurantes y hoteles, al bajar la demanda que se dio en Semana Santa, baje como tradicionalmente lo hace, pero todavía estamos hablando de tasas de inflación un poco altas para el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas. A marzo la inflación es 5.9 y lo más notable aquí es la reducción de la tasa de inflación en el tema de transporte, empujado obviamente por los menores precios del petróleo. Si descomponemos este 5.9, la contribución de cada uno de los sectores continúa siendo alimentos y bebidas no alcohólicas, casi más de la mitad, y un punto porcentual, restaurantes y hoteles, que como he dicho, es más bien un efecto temporal, cíclico, producto de la Semana Santa. Asegurados activos del INSS, esto nos permite darle un seguimiento a cómo van
aumentando los índices de empleo por sectores, qué sectores están creciendo, qué sectores están disminuyendo. El comercio continúa alto durante todo el año pasado y este informe siempre tasas altas de incorporación de nuevos trabajadores al INS, minas y canteras, que había estado un poco bajo, y la construcción con 7%. La construcción había estado bien baja en una buena parte del año y está repuntando en este último trimestre del año, y todavía se está viendo una mayor incorporación en enero del 2015. Y el sector financiero creciendo también, como pudieron ver, es uno de los sectores que también está dinámico en la economía. Lo que hacemos con los salarios de los cotizantes es que los ajustamos por inflación, y el salario real, es decir, este salario ajustado por el índice de precios, se ha mantenido en los últimos años alrededor de medio punto, alrededor de 0, es decir, la inflación se ha comido parte de los salarios, pero las políticas de incremento de salario han mantenido un salario real relativamente estable. En el 2014 se dio, producto de esta inflación baja que les mencionaba al inicio, una mejora en el salario real, pero esa ganancia en la primera mitad del 2014 pues se esfumaron en el 2014, en el segundo semestre, producto de la mayor inflación. Con el sector externo estamos casi llegando a los 5.000 millones de dólares en exportaciones, esto es en términos totales, ¿verdad? De enero a diciembre, es un buen número. Las importaciones también aumentaron, y esta área que ustedes ven sombreada es los datos que corresponden al mes de enero, en este caso, del 2015 con relación a enero del 2014, y te da una idea de cómo va la película en lo que va del año. Y en general, el sector externo está un poco más bajo que lo del año pasado. Menor nivel de exportaciones, principalmente por precio de productos de exportación, pero también un menor nivel de importaciones, producto de también precios menores del petróleo. Los términos de intercambio, era una estadística que teníamos algún tiempo de no mostrarla, porque no había mostrado en el 2013 y parte del 2014 una variación tan importante. Los términos de intercambio reflejan la capacidad de compra de un país. Por ejemplo, la cantidad de barriles de petróleo que puede comprar una economía con una cantidad determinada de quintales de café, petróleo por café. Al aumentar los términos de intercambio significa que puedo comprar más petróleo por esa cantidad determinada de quintales de café, y aquí se ve claramente el impacto que está teniendo sobre los términos de intercambio esta disminución del precio del petróleo, bastante ventajosa para el país. La capacidad de compra del país se muestra favorable porque los precios de los productos importados están, vamos a decir, disminuyendo más que la disminución de los precios de los productos de exportación, porque en los productos de exportación van a ver ustedes que hay algunas caídas. Las exportaciones crecieron 7.4%, en mercancía casi 10%, 4.6% en zona franca, en principales productos, y zona franca 5.1%. Si desglosamos en los productos, el que más creció fue el frijol negro, 227%, el que menos creció fue el frijol rojo. Estos dos son productos que no pesan tanto en la canasta de exportación, pero sí se dio con relación al 2013 un cambio en la matriz de producción a favor del frijol negro. El resto de productos tradicionales tiene tasas buenas de crecimiento en términos reales. La carne, el café, camarón, tabaco, langosta. Es decir, que en términos reales, no tomando en cuenta este cambio de precio, la matriz exportadora sigue creciendo en volumen. En importación, las importaciones de mercancía 7.3%, zona franca 5.1% y las importaciones 6.7% en términos reales, ¿verdad? Obviamente ustedes vieron un gráfico donde las importaciones nominales eran menores que eso porque los precios han caído, pero el volumen en términos reales ha aumentado. De hecho, por ejemplo, la importación de petróleo ha aumentado en términos de volumen.
producto del crecimiento del parque vehicular y de la demanda. Zonas francas tenemos una disminución de la tasa de crecimiento de las exportaciones bastante errática en el resto, en los últimos meses. Hay un pico en diciembre. Ustedes saben, como lo veníamos anunciando desde el año pasado, hay un tema de los TPLs que están trayendo problemas a la colocación de productos de exportación, y eso creemos nosotros que está explicando este ajuste, ¿no?, de las exportaciones de zona franca. Si ustedes recuerdan, en el informe pasado calculamos de que la pérdida de trabajo en el sector de zona franca podía alcanzar unos 7.000 empleados, producto de la no renovación de los TPL. Entonces, esta volatilidad en este periodo pues marca o refleja un escenario de cierta incertidumbre y de ajuste, pues, ¿verdad?, en este sector. En el sector financiero no hay mucha sorpresa, los depósitos creciendo a doble dígito, bajado un poco, pero depósitos creciendo al 11%, tasas bastante saludables. Crédito al sector privado 19%, también sin mucha sorpresa en este campo, y una leve reducción de las tasas activas de largo plazo y un aumento leve de la pasiva a más de un año, ¿verdad? Un poquito de disminución ahí en el spread. En los datos que fueron presentados ayer, se hicieron públicos ayer del Banco Central, tenemos la cartera de crédito. La cartera de crédito en términos de crecimiento porcentual se parece mucho a la del año pasado, probablemente un poco más, un crecimiento menor de 3 puntos porcentuales, pero estamos todavía en febrero, muy temprano para decir de que la cartera va a caer. Nosotros no creemos que sea el caso. Bastante cautela en la colocación de crédito agrícola, esperando el tema del clima. El industrial se ha aumentado, pero en la mayoría de las carteras un crecimiento menos moderado. Estos son tasas de crecimiento, un crecimiento menos moderado de las distintas carteras. Otro indicador que le damos seguimiento es lo que se llama el impulso fiscal. ¿Qué tanto contribuye el gasto público, la política fiscal del gobierno, a contraer o expandir la economía? Al tener un gasto público en expansión, como lo vamos a ver un poco más adelante, tanto del 2013, 2014 y lo que va del 2015, tenemos un impulso fiscal positivo. En otras palabras, el gasto de gobierno está contribuyendo a que la economía crezca y no lo contrario, no está drenando recursos de la economía. Eso, sin embargo, tiene un reflejo en el balance del gobierno central. El gobierno central pasó de una situación, después de donaciones, superavitaria de 177 millones a una situación deficitaria de 953 millones de Córdoba. Términos del PIB, como también se mide, 0.1 del PIB a negativo 0.3 del PIB. No es un cambio mayor. Por ejemplo, Costa Rica, que está en serios problemas fiscales, tiene un balance de negativo 6% del PIB. Nosotros no llegamos ni a 0.5%. Es el más bajo de Centroamérica, pero sí quiero llamar la atención de que por primera vez desde el año pasado tenemos una situación deficitaria con relación al balance del gobierno central. Vamos a explicar un poquito más adelante cuáles pueden ser las causas, e incluso ya para enero de este año hay una situación deficitaria también si se compara con relación al año pasado. No es por parte de los ingresos van aumentando en 9%, particularmente el IR, casi un 15%, estos son crecimientos reales, el IVA 9%, en total, ¿verdad?, tenemos un crecimiento real de los impuestos en 9%, de tal manera de que si se compara con el año pasado, se ha incrementado la tasa de aumento de los impuestos en el 2014, pero también ha aumentado el gasto, de 36.000 millones a 42.000 millones el gasto corriente. La partida de remuneraciones y salarios creció bastante, y el gasto en inversión de 10.000 millones a 12.000 millones. De tal manera que tenemos un escenario fiscal de incremento del gasto que además se viene acelerando en el 2015 si se compara con el 2014. 300 millones de incremento tanto en el gasto corriente como en el gasto de capital.
El programa de inversiones públicas, que ya fue liquidado, muestra niveles altos de ejecución, con excepción del Ministerio de Educación y el Fondo de Inversión Social, el FISE.